El que tiene mis mandamientos y los guarda es aquel que me ama. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El problema de la iglesia no es la estructura. El problema de la iglesia no es la predicación, muchas veces. A veces cae herejía. No es la música, no son las actividades. Es la iglesia sin la presencia de Dios. Pero lo más importante es que una presencia real, pero real, de Cristo en el corazón de la iglesia y del creyente. No es la falta de Biblia, no es la falta de doctrina, es la falta de obediencia al amor de Dios que ha profesado a través de su Hijo en nosotros. Por lo tanto, un proverbio dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no te apartes de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En el libro de Lucas: y no se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. En el famoso pasaje de Jesús en el camino de Maús. Un mover de Dios, una iglesia, no comienza en esta plataforma, comienza ni siquiera en multitudes, sino en pequeños creyentes que deciden amar a Cristo de una manera profunda, de una manera de verdad, y no solo hablar de Él. Este texto yo lo he predicado un montón de veces, hermano, y no por creerme que yo he estudiado puedo decir yo me la sé, qué es lo que se está refiriendo, o sea, el contexto, pero cada vez que voy a leerlo me doy cuenta de algo nuevo, porque en el capítulo 14 esto empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, no tengamos miedo, no tengan miedo, en la casa de mi Padre me sobran las casas, por hermano. Y ahí ese famoso texto que dice: el único camino soy yo, dice. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y ahí pronuncia una palabra que la vamos a recordar siempre. Y en constante movimiento, en constante afirmaciones, tanto el apóstol Pablo como en el Nuevo Testamento, sale: conocer. Si ustedes conocieran, ¿qué le está hablando? ¿Por qué? Porque había un discípulo, Tomás, y decía: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: y tanto tiempo que estoy junto a ustedes y no me conocen. Y no me conocen. Y el problema de Jesús no era, Él era el maestro, Él era el redentor, Él era el milagrero. Era tanto la fama de Jesús que yo siempre lo he dicho: de Tiro y de Sidón, hablo de Tiro y Sidón, en la Biblia lo dice, pero siempre yo lo veo de La Serena, Coquimbo, venían a Jerusalén, a Galilea, donde Él estaba, porque la fama de Él era mucha, para escucharlo hablar, para escucharlo y ver los milagros que Él estaba haciendo. Entonces, hoy nos congregamos y hay algo muy importante que yo quiero dejar como base, como sustento de esta prédica. Vamos a hablar sobre la obra del Espíritu, pero la obra del Espíritu tiene que estar encarnada en una palabra. Si nosotros guardamos sus mandamientos, yo le he hablado estos domingos, guardemos el corazón, ¿sí o no? Atesoren las palabras de este libro en su corazón para no pecar contra ti. Pero hoy le sumo: así tú has guardado las palabras de Dios en tu corazón, espera lo que Él viene a hacer contigo, porque dice: lo amarás. La única forma de que tú y yo guardemos lo que está escrito en su palabra es que realmente le amemos. No en un corazón frío, no en un corazón engañoso, no en un corazón que dice hoy sí, mañana no, o dependiendo de la lluvia, del sol, del clima, sigo al Señor o no. No, no es un Dios de una temporada, no es el Dios del invierno, del verano, del otoño, que entramos en el otoño, o de la primavera. Es el Dios de todas las temporadas. Amén. Y lo que produce en nosotros el mover del Espíritu es simplemente darnos dependencia de Él, abrir un poco lo que está ya sucediendo ahora en el cielo y mostrarle a nosotros, sus hijos, cómo es allá. Por esa canción de Marco, de que no sé si Marco 9, pero dice: como se hace su voluntad en el cielo, que se haga acá.
en Mateo 5, la oración modelo. Que tu voluntad se haga como en el cielo. Y si nosotros no amamos a Dios de una manera profunda, de una manera sincera, nunca vamos a poder experimentar lo que viene después. La obra del Espíritu en plenitud. Siempre digo, en griego fue escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento, y la palabra plenitud habla de pleroma, que está completo. No está a medias. Por lo tanto, si la obra del Espíritu en tu vida todavía no se manifiesta, todavía te digo que el trabajo que Dios está contigo está incompleto. Está incompleto. Porque no es la seducción de un templo, no es la elocuencia de un predicador, es la obra del Espíritu actuando a favor de nosotros para que le conozcamos y le amemos de verdad. El famoso credo judío, yo lo he dicho, el Shema: oye Israel, y amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué dice esa primera frase? ¿Por qué dice esa primera frase? Él estaba cansado, el Señor, de que los judíos amaran más el templo que la obra que Él había hecho. ¿Cómo lo había formado? De Deuteronomio capítulo 6 o 7 dice: yo escogí a Israel siendo la población o la tribu o el lugar más insignificante que había sobre la tierra, y hoy lo hice nación. Y después vamos a ver el libro de Oseas: y ellos me negaron, de Egipto los traje y me han desechado. Y constantemente el peregrinaje del cristiano es lo mismo. Queremos de alguna manera ver los beneficios de acercarse a la cruz, pero no estamos dispuestos a amar a Dios con todo el corazón. Cuando hablo del corazón, hablo de la disposición, hablo del deseo íntimo, hermano. El que yo esté aquí o usted esté aquí no lo para la canción de moda. Es mi oración interna. Y si tu oración es paupérrima, si tu vida de oración es paupérrima o no la tienes, si esto a ti no te significa nada, esto a ti no te pesa, esto a ti no te duele, no te molesta, no ves como la gente afuera está perdida, hermano, no te duele eso, porque no sientes la carga ni el dolor de aquellos que están sufriendo sin Cristo. Hay una historia de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Cuando se convirtió, había una frase que dijo el predicador: una alma muere a cada minuto. Estoy hablando del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. ¿Cuánto está sucediendo hoy? Hoy somos 8.5 billones de personas en el mundo. Y nosotros preocupados si va a llover o no va a venir al culto. Ay, que me siento mal, no quiero orar. Si amamos al Señor, con mayor razón deberíamos inclinarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque los hombres en el aposento alto, hermano, hombres tan iguales a nosotros, con nuestras mismas características, falibles, nacidos en pecado, y algunos sin haber habido a Cristo, amaron al Señor y se manifestó su presencia sobre la iglesia. La iglesia primitiva, si usted lo lee en el libro de los Hechos capítulo 4 en adelante, dice, y los discípulos hacían muchas señales en presencia de todos, y la iglesia se iba llenando. ¿Sabe por qué o no? Porque la obra del Espíritu era palpable. Insisto, hoy tenemos de todo, hermano, pero al final no tenemos nada. Amén. Me parece la historia de, bueno, a la zona me gusta la historia de Iron Man, cuando la 1, ¿te acuerdas, no? Cuando el peladito lo salva y le dice: tienes una oportunidad, aprovechala. Y él le pregunta: ¿tú tienes familia? Y dice: no tengo familia. Ah, eres un hombre que lo tiene todo y a la vez nada. ¿Puedes acordar de esa película cuando la ven? La pregunta: ¿amas al Señor? Si lo amas, lo tienes todo, aunque carezcas de todo. Amén. Porque si no, saquemos de la Biblia el texto de Filipenses 4:19. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque el contexto de esa palabra está diciendo: he vivido en abundancia
y en escasez. Alabado sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo hacía señales indubitables, traía en los paños, la sombra de los apóstoles sanaban a los enfermos. Y eso también hoy para nosotros. ¿Acaso los ministerios del Espíritu Santo se cortó cuando murió el último discípulo, el último apóstol? Se acabó después de un mover de Dios, se acabó. No hay nadie que pueda atraer la presencia de Dios a la iglesia. Si se levantara uno, si se levantara una a decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, a tus plantas estoy postrado, postrada. Hay una canción que me encanta. Cuando yo me convertí al Señor, había un himnario que decía, me inclino ante ti, presento mi vida delante de ti, ten misericordia de mí, a ti inclino mi vida. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de inclinación, no estamos humillando ante el Señor, pero nos estamos poniendo de pie delante de la gente. Nosotros queremos gloria, pero no somos capaces de mostrar obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y no dice el que conoce y que los predica, el que los discute, el que los memoriza. No está diciendo eso. Está diciendo el que tiene mis mandamientos, los conoce y los pone por obra. Será amado por mi Padre y vendremos a Él y nos manifestaremos. Esa palabra de manifestarse, esa palabra que dice guardar, porque el verdadero amor siempre produce obediencia. ¿Usted por qué le es fiel a su compañero o a su compañera? ¿Por qué es fiel a él? ¿Porque tienen un plan? ¿Porque pagan las deudas? ¿Porque tienen hijos? Porque primero que todo les ama, supuestamente, en el mejor de los casos. ¿Y por qué él es fiel? ¿Por qué Daniel era fiel a José? ¿Por qué? Por la base del amor. Si tú y yo no amamos a Dios en forma profunda, hermano, en forma sincera, y le mostramos nuestra verdadera intención en nuestro corazón, jamás vamos a ver una manifestación del Espíritu en forma plena. Ni podrá en nosotros el Señor manifestar su plenitud en nosotros. Si no tiene que ver con el número, aunque uno se pueda afligir, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que nosotros queremos proyectar en Dios. ¿Qué es lo que queremos construir? Si queremos un Dios que apague nuestros incendios, eso vas a tener. Si quieres un Dios que venga a consolarte en tus días difíciles, lo vas a tener. Si quieres un Dios que solamente te regale la salvación y después te sientes a esperar el rato o que parte de esta tierra, lo vas a tener. Pero no ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras. No ardía. Pero, hermano, si no te arde el corazón, si no nos arde compasión, nada vamos a hacer con alegría. No vamos a construir algo que de verdad podamos decir, estoy en el camino correcto. Y no podremos decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hay una palabra del apóstol Pablo cuando dice, ¿y quién le va a predicar estos locos? No es la parafraseo, no, hermano, no es que dice así, no es la versión Andrés revisada Reina Valera. ¿Y quién irá a predicar a estos locos? ¿Quién irá a predicar a los vecinos? ¿Cómo enviarán? Y dije una pregunta retórica. ¿Cómo lo enviarán si nadie lo ha enviado? ¿Y quién dirá esta noche, Señor, úsame a mí? ¿Quién dirá, queremos ser usados por Dios? Pero la verdadera disciplina de la oración es la que nos va a llevar a buen puerto. Pero no, hermano, no pierda el foco, no se gaste en decir, Señor, quiero ver tu mano. Cuando hablamos de mano, hablo tu provisión, tu bendición, el apapá y el que me apapache, el que me console. No, busquemos el rostro del Señor. Humillemos bajo la poderosa mano de Dios como en Santiago. Y
Él no se va a exaltar cuando sea necesario, porque el Dios que te oye en silencio no lo hace simplemente para decirte yo te voy a cuidar, sino para exponer que es su palabra. Su palabra. Lo más importante que tenemos hoy como garantía de que el Señor va a hacer algo poderoso en nosotros es que está escrito en su palabra. ¿Sabe cuál es o no? Si me busca, Dios es galardonador de los que le buscan. Es el que premia. Él es el que da la satisfacción de decir, he cumplido la tarea. Y por lo tanto, vengo sobre ti y me manifiesto a ti. Los hombres de Dios, hermanos, muchos de nosotros nos gustaría guardar su palabra. Una persona, fíjese hermano, una persona puede emocionarse en un culto, puede llorar, puede levantar las manos y aún así no va a haber obediencia, no hay un verdadero amor. El amor falso dice, Señor te amo, pero quiero vivir a mi manera. El amor verdadero dice, Señor, me duele obedecerte, me duele negarme. Hemos experimentado esto 21 días, físicamente. Me duele, tomo mi cruz y te sigo. Arrastras, pero te sigo, mirando el blanco perfecto. Me cuesta ser cristiano. Y al que no le cuesta, hermano, creo que está mal ubicado. Porque el cristianismo duele, cuesta, se duerme poco, se sufre. Y yo le he dicho al grupo de ADN, y le he dicho, nadie que se milita en este trabajo y no sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Pero le aseguro dos cosas, que eso va a pasar, pero que Él nunca va a dejar de proveer. Amén. Así es. Nunca va a dejar de proveerse. Cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nosotros lo conjugamos en el español como en el futuro. Nada me faltará. Pero en el verdadero dialecto judío está diciendo, nada me faltó, nada me falta y nada me faltará. Aleluya. Pero no está hablando de tu recurso económico, está hablando de Él. Si yo en el pasado estuve con Israel, estoy ahora, estaré en el futuro también contigo. Amén. Y hoy está a través de la obra del Espíritu sobre nuestra vida y sobre la iglesia. Y la iglesia todavía no puede captar esa idea. Que a Dios no se le busca simplemente para hacer una mula iluminada por un momento, cuando tengo que estar aquí. Sino es un trabajo a diario, constante, es tener una historia con Dios. El saber que mi pasado en algún momento, ¡pum!, me visitó. Y marcar a fuego tu vida, como la hizo con muchos. Si yo le conté, usted sabe que él no me queda. Yo se lo he contado muchas veces. Busqué al Señor por un año y medio y no lo encontraba, me aburrí, me chollé, me enojé. Obviamente. Pero cuando el menos pensado, hermano, el Señor tocó mi vida y marcó un antes y un después. Aleluya. Él obedece. El verdadero amor dice, Señor, me duele, pero no quiero perder su presencia. Porque cuando David, siempre está en la cosa entre David y Saúl. Entre David y Saúl, cuando dice, Saúl, cuando fue pillado, hónrame con los hombres. No quiero perder mi reino. Cuando David fue expuesto en esta verdad, David dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Diciendo, no me importa mucho lo que tengo atrás, sino en mi relación contigo es la que no quiero perder. Cuando tú y yo nos enfrentamos al valle de la decisión, al valle de la duda, al quehacer, al desánimo, tienes que darnos cuenta y entender que la obra del Espíritu viene a nosotros para decir, oye, ten cuidado, no pierdas lo que ya has ganado. Y un verdadero mover de Dios, cuando el creyente está por preguntarse, ¿es malo fumar marihuana? ¿Es malo ver películas doble sentido? Es mejor preguntarse, ¿esto le agrada a Cristo? ¿Mi vida le agrada a Cristo? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? Salud por eso. Miren, cito mucho la Biblia porque quiero que ustedes entiendan y entendamos todos de lo que estamos hablando. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia,
abundancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de Cristo, pero glorificado. No es Cristo crucificado, que muchas veces ahí está crucificado, como dijo el pobrecito, ahí está crucificado, me da pena, pónganle algo porque él tiene el torso desnudo. La iglesia primitiva ya no veía al Cristo crucificado, veía al Cristo glorificado. Glorificado. Hermano, crezcamos. Crece, hermano. Avanza. El amor a Cristo no se prueba en un culto, sino en el corazón, en el día de mañana, en el día de. Hoy día había un libro que decía su título, en uno de sus índices decía: conectemos el domingo con el lunes, po. El domingo, un domingo de gloria, hermano, una palabra, nos lloramos, nos sentimos, pero conectemos con el lunes, cuando nos enfrentamos a nuestros propios lamentos. Cuando ya no está el hermano, el pastor presidente, vamos hermano, siga, dale, no, dale, juegue. Ahí están las malas palabras, los malos amigos, la gente, hace esto, hace lo otro. ¿Cómo lo conectamos? Si no está tu corazón alineado a Dios, te vas a perder el martes o el mismo lunes en la tarde. Jesús no está hablando de obedecer cuando todo es fácil. Está hablando de obedecer cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te corrige, cuando nadie sabe nada. El que debe corregirse es uno. Así se prueba el verdadero amor. Yo cuando peleaba con Rosana, estaba David Machía y tenía un libro o una plática que hablaba sobre la prueba del amor. Y la prueba del amor que él especificaba no era el tener intimidad con la persona, sino el guardarse como prueba de amor a la persona que uno ama. Por lo tanto, el creyente que ama a Cristo guarda su corazón cuando hay mucha gente, cuando está solo, y más cuando está solo. Guardar tu mente cuando nadie vigila. Guarda tus pensamientos de lo que escuchas. Cuando comienza el foco espiritual, apartándose de impulso interna. Todo esto lo señalo como cosa importante, cosa muy relevante, porque el amor a Cristo desata el amor del Padre. Porque si amamos su palabra, su mandamiento y lo guardamos, le estamos amando a Cristo y por lo tanto amamos a Dios. Y Él promete. A ver, leámoslo bien, ¿o no? ¿Quién lo está prometiendo? ¿El Padre o Cristo? Por favor, para que digan que soy hereje, ya. Vamos a meter la Biblia. Juan capítulo 14, verso 21. El que ¿quién tiene su Biblia? Póngase de pie. Póngase de pie. Juan capítulo 14, dice solamente la introducción. Ando más relajado, como ya sábado, para que somos adventistas. Sabatistas. Juan 14. Y cuando usted tenga su Biblia o no, o la pongan acá, o si no, levantémosla y yo se la digo. Juan 14, capítulo 21. Hagamos un poquito de exégesis bíblica. Yo sabía que para algo sería el teléfono. No solamente para llamar. Dice así. ¿Cuánto sale? Pero la voy a leer de aquí, porque a veces esa versión no es muy buena. El que tiene mis mandamientos, ahí subrayan la palabra tiene, y los guarda, dos acciones. Ese es condicional. Es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y es una promesa del Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Qué promesa tan gloriosa, no? Nos vamos para que podamos. No puedo salir de esto de profe, hermano, así que me cuesta. El que tiene, hay una condicionante, porque hay personas que no lo tienen y que pueden estar en el mismo círculo de nosotros y dicen alabar a Cristo y conocer al Espíritu, pero no lo tienen.
¿Saben por qué? Porque no guardan sus mandamientos, no guardan su palabra. Y aquí no está hablando de personas perfectas, está hablando de gente madura, que entiende el llamado de Cristo, que entiende lo que está escrito en su palabra, lo que aprende, lo aplica. Eso está hablando. Porque cuando dice los tiene, los guarda, los atesora y los pone en práctica cuando nadie lo ve. Cuando nadie está ahí, o cuando no servimos al ojo. Cuando decimos, yo perfecto, está el pastor o están los líderes y digo, ay, así bueno, hermano. Es cuando estás solo. Cuando sientes del Espíritu, ¿sabes qué? Son las 3 de la tarde, son las 3 de la mañana, voy a ponerme a orar, voy a hacer algo, voy a leer la Escritura, he visto mucho Netflix, voy a hacer algo. Porque estoy guardando. Y eso, hermano, no se puede hacer. El que tiene el mandamiento y lo guarda, no lo puede hacer aquella persona que no ha conocido el Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu es aquel que santifica en privado. 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 Y el que lo tiene será amado. Dice, ese es el que verdaderamente me ama. Y cuando se produce esa simbiosis de amor, es cuando realmente ahí vamos a entender todo lo conjuntamente que está escrito en su palabra. Hay cosas que no te van a cerrar, pero por amor al Señor vas a empezar a preguntarte, y esto me edifica, esto me construye, esto me hace esto me agrada, esto le agrada al Señor. ¿Ah? Amén, porque siguen así. Pero ¿qué es lo que, hermano, es que está la palabra? Una referencia. Ya, si eso no. Ahí, es que estoy tan inspirado esta mañana. Son 1400 palabras que tengo aquí para decir, hermano, les debo decir rápida. Miren, Roxana, ¿puedes ver Ezequiel, capítulo 36, 27? En aquellos que han amado el texto bíblico y que han amado su palabra, dice Ezequiel, capítulo 36, verso 27, dice lo siguiente: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mi palabra. Ezequiel 37, 27. 36, 27. Y digo, infundiré mi espíritu en ustedes. Bueno, acá sale otra versión. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Se ve la importancia que tiene ahora el espíritu sobre las palabras? El espíritu y la palabra. Estoy gritando mucho de esos micrófonos. El espíritu y la palabra. Espero que cuando sea viejo y llegue a viejo también pueda hablar fuerte, hermano. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongan por obra. ¿Ven la importancia que tiene que ver el texto con el espíritu para llegar a ser un cristiano maduro y entendido en la obra del espíritu? Que la manifestación del espíritu no tiene que ver simplemente con algo externo, porque hemos visto, hermanos, que muchas veces se exhibe algo externo, pero que no se coincide con lo interno. Me explico, podemos ver manifestaciones del espíritu, pero que son externas, pero que eso no ejerce una influencia sobre mis acciones en forma diaria. Y es necesario la obra del espíritu que me abra el texto bíblico para entender qué es lo que él demanda de mí, para yo avanzar y caminar en esto. ¿Me explico, cierto? La obra del Espíritu es aún más importante ahora y trasciende en el hoy, para que nosotros alcancemos una madurez en el Señor. Salmo 139, versos 7 y 8. No, yo no, ese no más. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿De a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí estarás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé? La Biblia comienza a arder. La oración deja de ser algo rutinario. El pecado comienza a doler.
el corazón comienza a llorar y la presencia de Dios hoy se hace real. ¿Saben cuándo, no? Cuando empezamos a ver a Cristo reflejado en el espejo. Cuando empezamos a dejar lo que tenemos que dejar. Los avivamientos no empezaron con multitudes, empezó con personas que decidieron amar a Cristo de verdad. Y yo quiero que usted sea bien honesto en este día. ¿Queremos abandonar ese pecado que mora en mi vida? ¿Queremos dejar la apatía y el pecado secreto que está en nosotros? ¿Quieres sentir verdaderamente la presencia de Dios? ¿La quieres? ¿Estás dispuesto y estamos dispuestos a rendir el corazón? ¿Quieres fuego? ¿Quieres fuego, no? Pero Él quiere santidad. Pero Cristo nos dijo, el que me busca, me manifestaré. Dijo, el que me ama y me obedece. El fuego espiritual proviene siempre de nuestra obediencia. Y es condicional a eso. En el libro de Zacarías, capítulo número 4, se dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Me gusta ese nombre. Si tuviera un hijo le pondría Zorobabel. Hola Zoro, le digo, hola Zoro. Buena Babel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra buena intención, sino es con mi espíritu. Y la obra del Espíritu envolvió a María para conseguir un hijo. Ustedes saben que la mayor angeología que sucedió en el relato entera de la Biblia es en dos oportunidades. Una, cuando Jesús iba a nacer y cuando Jesús iba a morir. Se lo digo, cuando empezó en Los Ángeles, un gran resplandor y estaban los pastores ahí. Ha nacido el Salvador. Bienaventurada María entre todas ellas, bendita eres. La mayor actividad angelical es cuando Jesús apareció en escena, iba a nacer, y cuando Él murió, cuando Jesús estaba en el Getsemaní y vinieron a consolarlo y vinieron a ayudarlo, a asistirlo. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? Que ahí el cielo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El cielo está esperando por alguien que diga, Señor, heme aquí. Heme aquí, a tus plantas estoy, Señor. Heme aquí, aquí estoy para ti, Señor. Con lluvia, con suelo, con todo, aquí estoy para ti. Cuando esa verdad se hace una carga en tu vida y en mi vida, empieza a fluir un río que no se detiene. Entonces no hay una forma de explicarlo, no hay una forma de decirlo, mira, esto funciona así. Cuando Él dice, y de tu interior correrá un río de agua viva, correrá algo sobrenatural de tu interior que te hará correr, te hará abnegarte y saber que tu vida ya tiene un propósito, y en esa verdad vas a morir aunque sea crucificado. Pero yo algo te aseguro, que el Señor pondrá tu espíritu en tu vida y el Dios va a hacer algo poderoso sobre aquellos que dicen, heme aquí, a tu planta estoy. Un camino hacia algo personal tiene que ver no solamente con querer volver a experimentar al Señor, sino porque el camino no es complicado, hermano. El camino no es complicado, pero sí que es profundo. Sí que cuesta volver a amar al Señor con todo nuestro corazón. No tiene que ver con una religión, ni con rutina, ni con un amor que no sea real. Volver a obedecer en lo pequeño, en los detalles. Fíjate en los detalles de tu vida. Fíjate, hermano, en lo que gastas tus recursos. Fíjate, hermano, en donde tú estás poniendo tu mirada. En lo que piensas, en lo que miras, en lo que hablas. Permítele al Señor que examine tu corazón. Que examine mi corazón.
Yo siempre comparto esa frase que dije, Señor, que yo le conté cuando me pasó a mí. Todos pasaron adelante, hermano, que eran jóvenes, caquetes jóvenes. Y yo estaba ahí, todos lloraban, hermano, y yo estaba ahí parado y decía, no pasa nada, hermano. Yo pasé tocado, hermano, pero me puse ahí, empecé a mirar al lado y todos llorando, y yo ahí. Y cuando me concentré, dije, Señor, mira, examina mi corazón, Señor, y ve que te estoy buscando. Oye, estoy buscando, examíname y ve mi verdadero corazón. Ponelo en mi pensamiento. En esta estoy, Señor. Me cuesta. Y vino el Espíritu sobre mí de una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué te quiero compartir con eso, hermano? Después tu lenguaje cambia. Tu forma de analizar las situaciones cambia. Tu enfoque es diferente. Empiezas a amar al Señor con una profundidad. Te comes la Biblia, hermano. No vas a estar liando con las personas, ya, pues leamos un poquito la Biblia, pues, hoy hagamos esto, rogándole así para que pueda hacer algo, hermano. No vamos a mover a nadie si no somos capaces de obedecer al Señor a través de lo que está escrito, que nos examine nuestro corazón. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo le puso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hechos capítulo 19. Cristo no está lejos, Cristo no está muerto, Cristo no está callado, Cristo no ha dejado de obrar. El problema no está en el cielo, el problema está, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón egocéntrico, en el yo, en el querer exponerme, en mostrarme. Mira, hermano, los que estudiamos Biblia muchas veces queremos exponerlo. Mira, esto yo sé, esto yo he aprendido, pero que ahí el Espíritu te apaña, hermano, son 5 pesos más. Porque podemos ser cabezones intelectuales, pero necios en el corazón. Y podemos ser personas que no sabemos mucho, pero tener una relación con el Señor, y eso nos hace gente importante en el cielo. Hoy vuelve a decir, si me amas, me manifestaré en ti. Me manifestaré en ti. No a una multitud, no a todos, sino a ti y a mí, que le hemos amado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy no necesitamos más conocimiento del que tenemos. Necesitamos volver a amar a Cristo. Hoy no necesitamos otro sermón. Necesitamos un corazón rendido. Hoy no necesitamos más emociones. Hoy necesitamos una obediencia profunda a lo que ya hemos aprendido. Cuando un creyente vuelve a amar a Cristo, lo hace de verdad y el fuego vuelve a encender, la zarza que está apagada, la presencia vuelve, la intimidad vuelve y algo empieza a suceder en nuestro corazón. ¿Saben por qué o no? Porque es una promesa. Aquí ya estoy concreta. Si la cree, diga amén. Pero déjeme decirla. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. ¿Usted cree, mi hermano? Qué fácil estar aquí. Muy fácil, hermano. Es un concepto que a veces tenemos nosotros de la facilidad que vemos hoy en el Evangelio. Es una facilidad. El ser cristiano, vuelvo a decir, radica mucho en lo que hacemos en privado. Hermano, hay púlpitos que están corrompidos. Se derramó la unción. Sí. Amén. Hay púlpitos que están rotos, deshechos, hermano, que no hay presencia. Si el problema es que la presencia no es que no esté, la presencia no es que no esté, el problema es nuestro corazón. El Señor quiere manifestarse, Él quiere hacer algo en tu vida,
pero nosotros cerramos la puerta con candado, porque como no le conocemos, como no le amamos, nosotros no podemos tener esa capacidad de decir: oye Israel, así dice el Señor. Tenemos miedo de enfrentar nuestra propia vida. No confiamos en lo que oramos. No confiamos en lo que hemos conocido. Déjelo ahí, hermanos, y después vamos a estar todos sufriendo. Son como los réclames en el cine, ¿no? No hay réclames en el cine. Ahora sí. Ahora sí. Antes de empezar la película. Ahora sí. Ahora voy a empezar con el primer punto de la predica. Hermano, Dios en esta mañana, en esta tarde, quiere tu corazón encendido. Que tu corazón vuelva a arder. Que mi corazón vuelva a palpitar por Él. Que creamos en el Dios que oramos, hermano. Porque nosotros, ¿saben lo que pasa, hermano? Nos miramos al espejo y nos vemos tanta maldad en nosotros, nuestras incapacidades, pero miren, hermano. Vida, ¿puede poner, por favor, Juan 14, 27 o 21? Miren, hermano, les voy a regalar algo, pero grábense que nos saca de aquí. Bueno, está grabado. Pero regalarle algo porque me caen bien. Tengo que amarlos, por hermano. 21. Vamos, vemos el texto base. Repita conmigo. Vamos con el colegio. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré a él y me manifestaré a él. Esta es una promesa escrita ¿para quién? Para la iglesia de ese tiempo. ¿Y por qué tiene que tener alguna vigencia en el hoy? Si fue para, podríamos concluir que esto es solamente para la iglesia en el inicio de la iglesia primitiva, cuando Cristo todavía se había partido, porque la carta de Juan fue escrita posterior al martirio de Cristo. Estamos hablando del año 40, 60, alrededor de ahí. Entonces, ¿cómo llegó este texto a ser escrito por Juan y tuvieron valor? Es porque la iglesia primitiva lo estaba experimentando, pero nadie lo había puesto en escrito para que las generaciones posteriores dieran cuenta de que esa promesa para ellos también es para nosotros. Porque vio la consecuencia, porque esto no lo dijo Jesús. ¿O sí? No pongan duda, hermano. La letra está en el rojito, hermano. ¿Sí? Esta promesa, cuando Juan dijo, Juan capítulo, primera de Juan 1:1, cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de eso hablamos con respecto al verbo de vida. Él estaba escuchando esto de propios labios de Jesús y después lo escribió para que tú y yo un día lo leyéramos y decíamos: lo que le pasó a ellos también nos tiene que pasar a nosotros. También nos tiene que pasar. No nos está diciendo, bueno, si quieren, si prueban, en una de esas puede que pase. Está diciendo, hermana, ¿cómo lo explico mejor? Yo quiero hacer arroz. Para que me salga una cazuela, tengo que tener 5 ingredientes para que quede buena en tiempo de cocción. Es lo mismo. Él nos está heredando la receta para que Él venga a manifestarse en la vida de los creyentes de hoy. Y así como le funcionó a ellos, a nosotros también nos tiene que funcionar, porque el mismo Dios que le prometió en el pasado esto, es el mismo Dios que está ahora. Porque Dios es atemporal, está fuera de tiempo, de espacio y de lógica. Porque la palabra de Dios es inmutable y tiene espíritu por sí sola. Ha pasado estos textos por muchas revisiones. Fue escrita después del periodo del martirio de Cristo. Pasó por la patrística, pasó por el Renacimiento, pasó por los padres de la iglesia y ha llegado a nosotros. Porque el libro de Hebreos dice, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy el Dios Todopoderoso ha querido hablar a través del Hijo. Hoy las palabras del Hijo están latentes para ti, están latentes para mí. Y sin Él nada podemos hacer. Todo lo que construyamos
con nuestro ñeque, nuestro esfuerzo, va a perecer. Mas si Él está en el negocio, hermano, si Él está en el negocio de la fe, si Él es nuestro jefe, ¿qué nos manda? A que evangelicemos, a que hablemos de Él, a que demos testimonio de esta verdad. Pero sin Él no podemos hacerlo. Por lo tanto, para que eso suceda, Él tiene que venir a manifestarse a través de la obra del Espíritu, para que saque los dones, los talentos, la manifestación, la presencia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, para ser efectivo en lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, no como individuos de esta tierra, sino como creyentes y moradores del cielo. Porque le paso un aviso, hermano. Esta pega no termina hasta que estemos con Él. Porque este libro empieza, perdón, este capítulo empieza en el 1. Póngalo, por favor, Rosana, póngalo. Vida, póngalo. Juan 14, 1. Para que me crean. En el principio, no, pues 14, 1. No está conectando. Dale. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué dice, mira? Siguiente. El 2. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Ahí. Así parten. Así parten. ¿Y qué es lo que dice? Si tú crees en Dios, crees también en mí. En la promesa que yo les doy. Y si ustedes han creído en el Evangelio y han amado a Dios, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas, correrán y no se cansarán. Y esa es una obra del Espíritu. Cuando el profeta decía: oye Israel, tengo una palabra. Pide Jehová en cuya presencia estoy. ¡Qué tremenda declaración! Ese mismo profeta, a ver si lo identifican, ese mismo profeta fue el que dijo: no lo voy a ver más. Y no lo fue. A ver si, ahora oye, y llovió. Mandó a su criado a andar a las montañas a ver si llegaba cuando lluvia. Fue 3 veces, el último, tuvo 9, ahí viene la lluvia. Fue el que hizo: oye, si debe estar dormido, ese loco de estar dormido. A lo mejor fue al baño. Le tocó a él: oye, pónganle más agua al sacrificio, pónganle más agüita. Él: ya estamos listos. Señor, yo sé que tú oyes. Se consumió toda la oferta. Ese es el Dios que espera que se manifieste en nosotros. Pero hoy lo vemos pequeño. ¿Saben por qué lo vemos pequeño? Porque creemos que nosotros no somos capaces de alcanzarlo. Estamos como la mujer del flujo de sangre. Si solo tocara el borde de su vestidura, si solo tocara el borde de ella, algo sucedería. Nosotros sabemos que tocando el borde algo va a suceder, pero estamos ahí duditativos pensando: pero yo soy muy miserable, yo no puedo. Si el pastor es el que sabe, la pastora es la que sabe. Hermano, miren, mi nivel con ustedes, soy igual que ustedes, hermano. No hay ninguna diferencia. La diferencia, yo creo, y radica no es lo que yo he aprendido, es que lo que le estoy compartiendo yo lo he tratado de practicar 23 años y me falta mucho recorrer. Yo quiero que subamos al monte y adoremos juntos al Señor y esperemos de Él su gloria. Su gloria. Yo no quiero más ni menos que eso. Su gloria. En donde nosotros veamos que los problemas que a veces tenemos nosotros nos ganamos gratis. Los conflictos que tenemos ahora de viejo es porque nosotros los llegamos éramos cabros. Hoy pagamos el precio de nuestras malas decisiones, pero hoy
el Señor hace nueva todas las cosas. Y déjalo que el Espíritu influya en tu vida, en tus decisiones, hermano. Déjalo que Él quiebre lo que tenga que quebrar, hermano. Pero Él va a ver su mano. Yo he crecido, hermano, dándome cuenta que el Dios que me ha predicado a mí es un Dios minúsculo, con minúscula, cuando el Dios que he visto y leído es un Dios todopoderoso, hermano, que hace así y los milagros ocurren. El profeta dice: yo no quiero que llueva, no llueve, y punto. ¿Y qué? ¿Y qué saben los perros, como es el libro? Pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque les paso el aviso. Si ustedes leen, todo esto, hasta lo que lo leímos, le dicen: oye, y le dicen, y si ustedes oran, buscan, mayores cosas haremos en mi nombre. Y hoy no hemos hecho nada, no hemos pedido nada, no hemos hecho absolutamente nada. Solo ¿sabes lo que hacemos, no? Sobrevivimos. Porque hago la pregunta: ¿dónde están esas mujeres abnegadas que buscan al Señor? ¿Dónde están los hombres quebrantados en el Espíritu para conocer al Señor? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, en nuestra iglesia. ¿Para qué vamos a ir? Allá están. Hermano, mira, no tengo ningún problema con eso. Se hacen filas para ver al hombre de Dios y ver cómo Dios usa a ese hombre. Hacen filas, y en muchos lugares ponen el flyer de decir: y viene tal pastor, viene tal banda, vamos, y se llenan, hermano. Vamos a ver a un hombre cómo Dios lo usa, sabiendo que ese mismo hombre que Dios usó y ungió, también está esperando a ti ungirte, hermano. Y anhelamos la unción de Él, sabiendo que tenemos el pan de vida en la casa y no somos buenos ya, hermano. Creyendo que a lo mejor nunca vamos a estar en un gran escenario, o quizás nunca vamos a estar en un flyer, hermano, o quizás nunca haremos nada fuera de serie para este mundo, pero tu oración será conocida en el cielo. Tu oración, tu voz será conocido en el cielo. Cuando dice ese hermoso salmo que dice: yo estoy atento a la voz, al clamor de mis hijos. Quizás no suceda, hermano. Quizás la siguiente generación de nuestros hijos, quizás sí eso lo logre. Pero en la base, ¿quién se la va a dar? Nosotros. En el navegamiento de Argentina, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, había un instituto bíblico, Thomas Hitch se llamaba, el misionero americano que llevó a ser uno de los primeros institutos bíblicos en Argentina. No el Río de la Plata, sino otro instituto. Y ellos tenían reuniones de oración, hermano, donde jóvenes de 20, 23 años que iban a estudiar, hermano. Yo como que día que lo conté, hay un libro que se llama La Búsqueda de Dios, que ellos se ponían a orar en las paredes de las salas y humedecían las paredes, llorando y gimiendo por un avivamiento. Y ellos no lo vieron la siguiente generación. Por lo tanto, el clamor, la búsqueda incesante tiene recompensas, hermano. La perseverancia, la lucha, el buscar el rostro del Señor, cuando cada vez que vamos a su presencia, el que sale transformado de ahí somos nosotros, hermano. Eres tú, eres yo, a través del poder del Espíritu. No nos minoricemos y pensemos que solamente es un sentir, es un fuego, es una corriente eléctrica, es algo que me hace temblar. El Espíritu, el fuego de Dios es mucho más que eso. Consume toda la ofrenda. Consume todo lo que yo le presento. Por eso aquí a tus plantas estoy. Que esa sea tu oración y mi oración. Aquí a tus plantas, si te puedo ser útil, aquí estoy. A 2 centímetros del piso cayendo. ¿Saben por qué se lo digo, hermano? Porque la fuerza de la persona más adulta es su sabiduría, pero de los jóvenes es su fuerza. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la disposición del corazón. ¿Cómo te han enseñado esta verdad a ti? ¿Cómo ha traspasado tu corazón? Tu mente. ¿Qué es lo que ha hecho la obra del Espíritu? Ha derribado tu fortaleza, ha quebrado tu razón y tu lógica. Bueno, déjalo que Él actúe. Sale un poco y déjalo que Él actúe. Déjalo que Él fluya. Déjalo que Él actúe poderosamente. Y la obra del Espíritu, hermano,
se manifestará en aquellos que tienen un corazón rendido ante Él. Y que no le presentan excusas, es que Señor, no quiero ya. Soy un bendito y dramático pecador. Sí, sí lo sabe. Obviamente lo sabe. Y yo digo, ya, ¿y eso es tu justificación? Es que yo no sé tanto. ¿Esa es tu justificación? Imagínense que está en una ausencia y dice, Señor, bueno, mira, yo te quiero usar, pero y tú le presentas tus excusas. Así como dice, es que soy tartamudo, es que no sé tanto, yo crecí en el palacio y te quiero usar. Y le dije, te tartamudo, te quiero usar. Por último, no sé, Eleazar, ven, Aarón, ven. Él te va a hacer como profeta. Y se acabaron la excusa. ¿Qué excusa tú y yo le presentamos al Señor? ¿Qué excusa tú y yo le presentamos? Hermano, no les quiero dar la lata con esto, ¿eh? Pero si yo quiero decirte un día, hermano, si Dios no te usa, no es porque Él no quiera, es porque tú y yo hacemos lo que hicimos. Si llegamos a viejos y peinamos canas y seguimos en el mismo fango de siempre y luchando con los mismos conflictos de siempre, no es culpa del Señor, es culpa de tu corazón y el mío, que no actuamos como correspondía, que no actuamos y perdimos nuestra vida en puras tonterías. Hoy la gente muere por ir a un estadio. Yo jugué a la pelota, hermano, y yo sé lo que es eso. Que te paguen por jugar, yo sé, que te lleven en un auto, un autobús y te miren, que sacas por una manga y todos griten tu nombre, sacan en el diario tu nombre, yo sé lo que es eso. Que la gente esté en la galería que digan tu nombre, yo sé lo que es eso, porque yo lo viví. Pero hermano, eso es raspar en la superficie de lo que Dios puede hacer con nosotros. Nada se compara a la gloriosa presencia del Espíritu en la vida de un hombre que está siendo suministrado por su Espíritu. El hablar de Él, el sentir el peso de la gloria, el sentir la unción, el sentir que las palabras fluyen, el sentir que lees el texto bíblico y como Dios mismo te está hablando a tu conciencia para decirte, oye, cabezón, despierta. Circuncida el prepucio de tu corazón. Señor, no me importa lo externo, me importa tu corazón, porque ahí mana la vida. Si tu corazón no está alineado con el Señor, hermano, si nuestro corazón no está alineado con el hermano, cerremos las puertas de la iglesia y vámonos para la casa. Si el Señor no gobierna mi vida y tu vida, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Si lo único que quizás podamos tener es su salvación, pero no vamos a tener la dicha de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová. Porque la iglesia no se construye solamente de ladrillo, palos y madera. Se construye con gente que ama al Señor. Se construye con espiritualidad no prestada, con espiritualidad de cada uno conjugada en un solo fin: agradar al Padre. Agradar al Padre. Agradar al Padre. Si hay algún familiar que no conoce a Cristo, no es por problema de que Él no quiera creer. El problema es que nosotros quizás hemos dado mal testimonio. ¿Saben por qué? Hablamos mucho del amor de Cristo, pero no hablamos de la vida. Termino con eso. Quiero que nos pongamos de pie. Bueno, menos usted, vamos a orar por usted, hermana Carlos. Quiero que adoremos al Señor un momento. Quiero que apaguen la luz de atrás.